doctora. Así mismo es, así mismo es. Y el tema de hoy, las anteriores charlas, bueno, intenté por lo menos de que eh, darles un panorama sobre los nuevos modelos de coagulación para poder entender los conceptos actuales de hemostasia en un ambiente perioperatorio, ¿verdad? No entramos nada en la clínica ni en coagulopatías perdón, congénitas, eh, no nos corresponde. Ahora, si tienen pacientes de ese estilo que tienen que operarse, evidentemente el trabajo va a ser multidisciplinario y van a consultar, hacer interconsultas con los profesionales correspondientes. Lo nuestro ahora es intentar, lo mío es intentar hacerles entender, es decir, que yo me pueda hacer explicar sobre el nuevo modelo de la coagulación celular, que no es que viene a borrar todo lo que sabíamos de la cascada, sino a complementar y a abrirnos un nuevo panorama. Dentro de este esquema, a veces nos puede parecer que estamos muy lejanos, que vamos a seguir eh, tirando para ver si el paciente tiene diabetes, no vamos a seguir tirando un poco de su orina cerca de un hormiguero y si se junta quiere decir que hay glucosa en la orina y que nunca más tenemos hemoglobina glicosilada. Bueno, así pensábamos hace X años y hoy podemos ver que sí podemos. Lo interesante es entender los conceptos y ver qué podemos ir haciendo pasito a pasito. Entonces se me ocurrió mostrarle lo que es la hemoterapia convencional, la que conocemos todos, el tratar las hemorragias, las coagulopatías perioperatorias con productos sanguíneos o la anemia con productos sanguíneos y lo que hoy día y por qué hoy día nos estamos abocando hacia la hemoterapia, si puede llamarse así, farmacológica, porque hemoterapia por definición es terapia con hemocomponentes o con sangre, ¿verdad? Pero vendría a ser alternativas farmacológicas a, a la hemoterapia. Y vemos que los objetivos de cualquier terapia hemostática perioperatoria siempre es la resucitación hemostática. Lo que queremos hacer es minimizar las pérdidas sanguíneas y los requerimientos transfusionales. En eso, si ustedes recuerdan lo que la vez pasada vimos, tenemos un montón de estrategias. Y por otro lado, una vez que ya ha sucedido, que estamos dentro del campo y hay una hemorragia, controlar la hemorragia. Pero en esto algunos paradigmas cambiaron. Como vemos, la coagulación sanguínea de la cascada de coagulación que conocíamos, en donde un factor activaba al otro y solamente teníamos en cuenta los factores plasmáticos de la coagulación y pensábamos que estos factores plasmáticos tenían sobre sus hombros toda la carga de formar un coágulo estable y de no formar coágulos que puedan trombosar más tarde por exceso de los mismos. Con el tiempo se ideó otro modelo ya en los años 90 del modelo celular de la hemostasia que nos explica claramente todo de manera tal que las células del organismo, del endotelio, de los vasos, de los tejidos, también tienen mucho que ver para formar un coágulo estable o en un proceso trombogénico. Las limita estas, 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 estos conceptos, evidentemente, al tener un concepto plasmático de la hemostasia perioperatoria o de cualquier tipo de hemostasia, nosotros, ¿qué hicimos? Abocarnos a validar estos conceptos fisiopatológicos que teníamos. Y se empezaron a investigar y a usar los estudios tradicionales que conocemos para medir la hemostasia, pero que solo miden evidentemente los factores plasmáticos de coagulación. Tanto el TTPA como el tiempo de protrombina solamente estudian la fase inicial de la coagulación, ¿verdad? Y tener un resultado de esto nos lleva, en el mejor de los casos, 20 minutos, jamás he visto nada que ver, generalmente son 60 minutos, y
La fase inicial de la coagulación generalmente está entre 20 a 60 segundos y nada más que nos está dando un vistazo, un pantallazo del 4% de la generación de trombina. Recuerden el papel de la trombina, pero no valoran la estabilidad o firmeza del coágulo, ni la función plaquetaria, ni la fibrinolisis, ni las interacciones sobre superficies celulares, evidentemente porque solo son factores plasmáticos lo que estamos midiendo. Y no nos puede dar tampoco un panorama combinado cuando hay un déficit de múltiples factores. El efecto de la hipotermia ellos no tienen en cuenta porque se va el tubo al laboratorio y se procesa eso, entonces ya no se tiene el tubo ya no refleja la condición del paciente, porque es un tubo que se procesa en un medio ideal para que los factores de coagulación plasmáticos interactúen. No nos pueden predecir si va a haber después de un déficit que nos puede señalar si esto puede pasar a un estado de hipercoagulabilidad. Y requieren evidentemente trasladar el tubo al laboratorio, se necesita un personal entrenado, la hemostasia dentro del laboratorio clínico es toda una especialidad a sí mismo, como dentro de la medicina, es toda una hiperespecialización otra vez. Y nos quedaban que el rol de las plaquetas y del fibrinógeno nos circunscribían a un número. Y estos números no significaban la funcionalidad de esto, ni si estos números eran adecuados o suficientes para tener un coágulo firme. ¿Qué es lo que al final nos importa? No nos importa tener un laboratorio lindo, con lindos números, y que la firmeza del coágulo no sea correcta. Entonces, estas eran las limitaciones de los estudios tradicionales. Entonces, con todo el nuevo, realmente los métodos viscoelásticos, ya vimos la clase, la charla anterior, que ya en el 48 se ideó esto, en un post-campo de batalla, etcétera, etcétera. Fue un alemán que lo hizo, que lo ideó para medir mejor el sangrado perioperatorio, pero volvió a renacer, digamos, con el modelo celular de la coagulación. Y esto se hace al lado de la cama del paciente, por eso es un point of care, es un equipo de cuidado a la cabecera del paciente, valora la coagulación en sangre total, refleja totalmente el modelo celular de la coagulación, nos mide los factores, es decir, nos indica la funcionalidad de los factores plasmáticos y celulares, nos puede indicar fibrinolisis y además nos puede direccionar hacia estados de hipercoagulabilidad que pudiesen aparecer, ¿verdad? La manipulación es de 3 minutos, pero a reventar, no puedes pasar de 3 minutos, ¿verdad? Es bien reproducible, tiene varios canales, como yo les había dicho, de acuerdo a qué equipo estemos usando, uno es más frágil que el otro, uno es un búnker, el otro es más señorita, pero igual sirve. Y sobre todo nos puede guiar a la resucitación hemostásica por objetivos, que es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que vamos a ver en el curso de esta charla, ¿verdad? Como decía, bueno, nos dan diferentes patrones según la gravedad y identifican también en pacientes con riesgo de tromboembolismo pulmonar. Y bueno, ustedes pueden ver ahí la cantidad de literatura que hay, que lo hicieron. El boom de esto fue en los años 2000, 2010, 2016. Si ustedes conocen las guías europeas del manejo perioperatorio del sangrado perioperatorio, una se hizo en el 2013, la otra se volvió a ver en el 2016. Ellos ya claramente
tienen recomendación para el uso del método viscoelástico para la resucitación hemostásica del paciente en un ambiente perioperatorio o de trauma, guiados por objetivos. Y es esto que va totalmente con la filosofía del Patient Blood Management, que es de la resucitación hematológica o la hemoterapia por objetivos. También vino a cambiar nuestro concepto de transfusión masiva o de transfusión periquirúrgica y nos mostró la necesidad de protocolos. ¿Estos funcionan o no? Era el tema. Con los protocolos vamos a ir viendo más, un poco más tarde. El concepto de transfusión masiva siempre está ligado al desangrado crítico, pero no son las mismas cosas, ¿no? Pero no es el tema. Verá, la hemorragia masiva es una hemorragia que compromete la vida. En la práctica clínica, ¿cómo lo vemos? Como un shock hemorrágico. ¿Y cuál es el tratamiento que damos? La transfusión masiva. El sangrado crítico no siempre conlleva a una transfusión masiva. Eso es importante que quede en el cerebrito, en nuestra cabecita. La transfusión masiva implica una elevada mortalidad y vemos todos, conocemos estudios y si no podemos averiguarlo, googlear, no hay ningún problema. La relación que hay entre el número de componentes sanguíneos administrados y la sobrevida a 30 días o incluso a 5 años en el caso de pacientes oncológicos. Cómo esto está en estrecha relación. Y bueno, no es el tema, pero recordar un poco que cada hemocomponente transfundido o administrado produce un descenso del CD4, es lo que nosotros conocemos como la inmunomodulación. Hace que disminuya las defensas del organismo y con cada componente administrado esto se va tocando más, es decir, se va alterando más, haciendo al organismo más susceptible a infecciones o a metástasis misma, o que tome más tiempo la recuperación de la enfermedad de base. La transfusión masiva requiere un manejo multidisciplinar y supone que va a haber variaciones en la práctica clínica diaria porque no todos los pacientes con hemorragia crítica se tratan de la misma manera. Esto es muy interesante, esto es nada más que una introducción, porque cada tipo de paciente tiene otra vez una forma de tratar. No podemos nosotros decir, bueno, para todas las cirugías potencialmente hemorrágicas, que puede ser un protocolo, un inicio de protocolo que va a estar muy bien, para todas las cirugías potencialmente hemorrágicas que necesitarán 2 o más concentrados de glóbulos rojos según el tipo de cirugía, por el tipo de paciente, por el tipo de equipo quirúrgico, por el tipo de medio en el cual nos vamos a desenvolver. Nosotros hacemos un cálculo aproximado, pero no es igual a aquel cardiópata que va a perder o que va a necesitar 2 unidades de concentrado globular, potencialmente vaya a necesitar la administración de 2 concentrados globulares, que una mujer joven que va a operarse por un cáncer que se va a hacer una Verten, por ejemplo. Pero es mujer joven sin otra patología agregada que va a perder sangre, pero el tratamiento que haremos con ella es diferente al cardiópata o al que se va a operar al cardiópata que va a sufrir o que va a beneficiarse de una cirugía no cardiológica. Un cardiópata que se va a operar de la próstata, un cardiópata que se va a operar, no sé, de cualquier otra cosa, de la cadera, etcétera, etcétera, o un cardiópata que va a sufrir una cirugía cardíaca. Son escenarios clínicos diferentes y quirúrgicos diferentes, técnicas anestesiológicas diferentes. Entonces, nuestro planteo ante una misma necesidad de hemocomponentes es diferente.
Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, es lo que les quiero transmitir, porque es el inicio del cambio en nuestra praxis transfusional. Esto es algo clásico que les traje, eh, donde están los grados de sangrado que nosotros deberíamos ya establecer esto en la consulta preanestésica o consulta anestésica, no sé cómo le llaman, pero es la consulta que se hace a todos los pacientes, ¿verdad? Y el grado 4 es la hemorragia con amenaza vital, ¿verdad? Nosotros deberíamos definir ese tipo de hemorragia y sobre todo socializar estos grados de sangrado que son reconocidos, pero socializar y decir, esto vamos a usar. ¿Por qué estoy diciendo? Porque dentro del concepto del manejo de hemoterapia por objetivos, de la resucitación por objetivos, del control de daños, la socialización y el lenguaje común interdisciplinario es sumamente importante. Si ustedes manejan estos grados de sangrado y en la solicitud transfusional que se tiene que hacer aquí o en cualquier lugar del mundo, se tienen que cumplimentar cierta documentación que avalen y justifiquen el uso que estamos haciendo de un bien tan precioso como es la sangre o de cualquier otro bien de farmacia o lo que sea, ¿verdad? Se tiene que cumplimentar, pero si usted pone sangrado eh, grado 3 y si la gente de hemoterapia no entiende lo que, o no es que no entienda, pero no llegaron a ustedes a un consenso de qué significa sangrado grado 3 dentro de eso, ¿verdad? Para que den prioridad a ese pedido, porque hay otros que son eh, transfusiones programadas, entonces hay prioridades dentro del despacho de componentes, por hablar así, ¿verdad? Entonces, si no llegan a ese grado de socialización entre los servicios o entre las disciplinas, llevar a cabo un protocolo es bastante difícil. Otra cosa, saber que grado 4, hemorragia grado 4, se puede manejar por grados, es decir, código rojo, código naranja, es decir, pero lo importante es que este lenguaje que va en beneficio del paciente y de las coronarias de los médicos también sea socializado y constantemente reactualizado, rehablado, porque la gente cambia. La gente, más todavía en todos los hospitales, pero más en un hospital escuela, la gente va rotando. Entonces, algo que ya parece evidente para uno, para el otro que está llegando no es evidente. Y ahí la importancia de los protocolos, no de las guías. Y vamos a hablar después de las diferencias entre estas cosas. Esto es algo que tradicionalmente la hemoterapia convencional tenía en cuenta y se hizo un estudio muy interesante en Inglaterra eh, sobre estimación de sangre perdida. Entonces se hizo esto es lo que más o menos por peso, más peso seco y peso mojado con sangre, etcétera, etcétera, se estima que tenemos pérdida de sangre, ¿verdad? Es usado en hemorragias obstétricas más frecuentemente, pero en cualquier otro tipo de hemorragia es válido. Es más, yo todavía recuerdo que en épocas de Bárbaras Naciones, donde no teníamos el hemoglobinómetro así chiquitito que parece un celular hoy día y que se mide la hemoglobina capilar, después o al término de la cirugía, el hemoterapeuta se acercaba a la enfermera y contaba con la enfermera las gasas, no para controlarle a la enfermera, sino mirando cuántas estaban bien empapadas en sangre, etcétera, etcétera, y hacía un cálculo aproximado, una estimación de sangre perdida para esa cirugía. Recuerden que eran épocas de bárbaras naciones y se perdía mucha sangre en las cirugías, en cualquier cirugía, ¿verdad? Y esto guiaba de alguna manera. A lo que voy es que cuando se hizo esto en Inglaterra, que son así muy, muy estrictos, ellos eh, vieron, se hizo la encuesta se le dio a los anestesiólogos,
a los cirujanos y a las enfermeras, a las circulantes, ¿verdad? Las mismas preguntas y fotos. ¿Cuánto usted calcula que de pérdida de sangre aquí, ¿verdad? Y mostraban estas cositas mojadas, tantos, etcétera, etcétera. Bueno, hubo una sobreestimación, es muy simpático todo lo que salió, una sobreestimación de la pérdida de sangre por parte de los cirujanos, ¿verdad? Hasta en un 60%. Es decir, que siempre ellos sobreestimaban la pérdida de sangre. Para ellos se había perdido más sangre. Los anestesiólogos subestimaron la pérdida de sangre y las que más o menos se acercaron con un sesgo de error hasta del 40%, que tampoco es muy, muy exacto que digamos, fueron las circulantes, ¿verdad? Las enfermeras que estaban. Pero fue muy simpático de cómo el cirujano veía que, bueno, el mundo se la terminaba, el anestesiólogo tranquilo, no, no puede ir más, y bueno, y la enfermera es la que más o menos estaba al tanto de todo. Pero no es para nada exacta esta estimación de esta manera. Y vemos que tradicionalmente la resucitación, hasta el 2016 aproximadamente, eh, hacíamos mucho líquido. Teníamos el concepto de hipervolemia y teníamos el clásico cuadro, esto de grados de choque, ¿verdad? En donde dice grado 1 coloides, grado 3 coloides, después de X% de pérdida sanguínea, ahí recién agregar un concentrado globular perdidito después de tantos litros de agua, de cualquier tipo de agua, ¿verdad? Pero fuimos viendo estudios que se fueron haciendo metaanálisis de que aparentemente no estábamos haciendo bien las cosas porque nos encontrábamos con coagulopatías dilucionales. Estamos hablando de la historia, así es que para muchos esto ya ni serán ni entenderán, otros acordarán, ¿verdad? Y se empezaron a ver eh, los metaanálisis de los tipos de resucitación o de reanimación hídrica que teníamos, ¿verdad? Y vimos también los efectos adversos de los coloides. Recuerdo que cuando aparecieron los coloides eran la panacea. Después dijimos, no, los coloides no sirven tanto, vamos por los almidones, ¿verdad? El hidroxietilamidón era la panacea. Bueno, nos fuimos viendo que como ustedes pueden leer ahí, los efectos adversos existen en todos. Y de los cristaloides, con más razón. ¿Y por qué esto? Porque estos, tanto los coloides como los cristaloides, pero más el suero fisiológico, ¿verdad? Alteran la funcionalidad del glicocálix. Entonces, al perder su funcionalidad, el glicocálix de la célula, de cualquier célula del factor, lo que no, dentro de la coagulación vemos va a ser el daño tisular, se liberan sustancias que actúan, sustancias heparinoides, que hacen que la sangre se vuelva incoagulable. Entonces, no solamente lo estamos haciendo por dilución de los factores, sino también por daño directo de estos líquidos al glicocálix celular. Entonces, cuando se descubre esto, decimos, bueno, ¿y cuánto entonces usamos? Porque choca al paciente, tanto en un sangrado quirúrgico como en un trauma, ¿qué hacemos? Entonces se hicieron otra vez estudios, eh, ya no son tan nuevos, ¿verdad? Desde el 2015 que sabemos esto, ¿verdad? El estudio SAFE, el estudio CHEST, en donde vimos la relación albúmina, suero fisiológico que había que usar, la relación de hidroxietilalmidón y cristaloides que habría que usar, y sobre todo se hicieron estudios, esto se hicieron eh, los que tengo acá, se hicieron también en heridos de guerra, de Irán, de Afganistán, sobre todo. Siempre las guerras nos sirven a nosotros para aprender un poco más, aunque sea duro decirlo así, se aprende mucho en los campos de batalla, pero este estudio particularmente se hizo en sangrado obstétrico.
¿verdad? En el 2018 sigue válido totalmente y se vio como a mayor aporte de fluidos. Ustedes pueden ver, el que les traje nada más es cómo los fluidos actúan sobre los factores plasmáticos de coagulación, el impacto que tienen estos fluidos. Y vimos que a mayor cantidad de fluidos, el nivel de fibrinógeno bajaba, se diluía evidentemente a niveles que ya son peligrosos para tener un coágulo firme, para la firmeza del coágulo. Entonces, bueno, ven ahí ustedes las categorías de pérdida de sangre, de administración de fluidos, y entonces se estableció que para la resucitación hemostática en un estado de choque hemorrágico, el aporte inicial no ideal sería de 2.000 y nunca sobrepasar 3.500 ml. Estos estudios y otros fueron los que nosotros usamos cuando establecimos el manual de código rojo, que está vigente pero que nadie usa, que vamos a hablar después de eso, en sangrado obstétrico, de hemorragia del posparto, ¿verdad? Porque se vio el daño que no solamente hace desde el punto de vista dilucional de factores de coagulación o de la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, sino también el daño directo que hacen al glicocálix, liberando esto, sustancias heparinoides y dándonos un estado de coagulopatía intravascular diseminada like, CID-like sería, ¿verdad? No estamos ante una CID, pero se comporta como una CID. Entonces también esto es un concepto a retener, ¿verdad? Bueno, y acá vimos entonces, teniendo en cuenta, si se acuerdan, ese la primera diapositiva con un montón de sueros y 1 y 2 glóbulos rojos ahí perdidos y concentrados glóbulos rojos. Esto se hizo, sí, en un hospital de campaña, digamos, de guerra, donde se vio la relación que debe haber entre el aporte de concentrado globular y de plasma, y plaquetas también, ¿verdad? Y el daño que hace la acidosis para la relación directa entre el déficit de base y la mortalidad también, ¿verdad? Esto ya es antiguo, fíjense, y por eso les traje, es del 2007, en donde se empezó a hablar de la relación 1-1 o 1-1-2, y que se quedó acá. Y digo se quedó, y lo tomo así muy personal, porque en el hospital donde yo trabajo, sangra dos glóbulos rojos salieron de más, ¡plasma! Grita, ¿quién? La anestesióloga. Y entonces es una guerra, pero esto es un concepto antiguo de hacer de resucitación 1-1, 1-1-1, tanto ya sea en trauma y en sangrado quirúrgico más. Está bien, y aún en traumas, pero vamos a seguir viendo cómo este concepto se fue transformándose. La terapia transfusional clásica que nosotros aplicamos esto, unidad sedimentada de glóbulos rojos o concentrado de glóbulos rojos o paquete globular, plasma fresco congelado, el crío precipitado y las plaquetas. Esta es la batería que nosotros tenemos y que siempre ofrecemos, ¿verdad? Es la resucitación o el tratamiento del sangrado periquirúrgico o de trauma. Y tenemos que ver, no siempre sabemos qué estamos usando. Por eso les traje esta pequeña diapositiva en donde vemos qué tiene cada componente y qué podemos esperar. Y si no lo estamos consiguiendo los objetivos que cada paquete nos puede dar, cada bolsita nos puede dar, es que algo está fallando. Nos tiene que llamar la atención también. Bueno, paciencia. Este es, como les dije, es el estudio en donde se asocia la relación de plasma fresco congelado con la cantidad de glóbulos rojos que tenemos que usar y de plaquetas en hemorragia postparto.
Y esto quiero que lo retengan bien, es la patogenia de la hemorragia masiva en clarito, ¿verdad? En sencillo, ¿verdad? Ante una hemorragia masiva, ¿qué es lo primero que siempre vemos? La vasoconstricción periférica. Esto, más la hemorragia masiva por pérdida, por depresión de glóbulos rojos, va a llevar a la hipoxemia. Esta hipoxemia va, va a haber una compresión vascular, una isquemia tisular periférica que va a hacer que haya edema, por isquemia tisular, por isquemia del tejido. Este edema va a ser más hipoxemia. Luego, todo este conjunto de cosas va a hacer que tengamos una necrosis tisular periférica. Esta necrosis tisular periférica hace un daño inflamatorio local que luego se vuelve sistémico y pasa a un fallo multiorgánico, porque esto en todo, no solamente en los vasos sanguíneos, y hace que la coagulopatía se instale, y es lo que nosotros conocemos como una coagulopatía asociada al trauma, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan que clásicamente nosotros tenemos la triada de la muerte, la triada de Virchow que decíamos, la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia, cuidar esas cosas en el trauma o en la hemorragia perioperatoria masiva, ¿verdad? Pero a esto hoy día se le agrega la hiperglicemia y la hipoxia. Ahora ya no hablamos de un triángulo de la muerte, sino que ya hablamos de un pentágono de la muerte, ¿verdad? Y es muy interesante cómo estos dos nuevos um, huéspedes dentro de todo dentro de ya nuestro paciente bien complicado, viene a complicarnos más todavía. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es la anemia permisible. Es cierto que nosotros queremos ahorrar hemocomponentes, sabemos todos los daños que causan las transfusiones, pero la anemia, y vamos a ver si podemos hablar sobre eso, del rol del eritrocito dentro de la coagulación misma, de la hemostasis y de la firmeza del coágulo. Hay una dilución de factores, consumo de factores, esto lleva a la hiperfibrinolisis, la acidosis. Es muy importante, como vimos en el pentágono, esto que tenemos que tener en cuenta, la hipocalcemia y las alteraciones plaquetarias. Nosotros pensábamos siempre que la coagulopatía se instalaba tardíamente, ¿verdad? Y pensábamos que era por depresión o por dilución. Pero lo que vimos actualmente, y mucho nos ayudan los métodos viscoelásticos, es que la coagulopatía se instala precozmente. Y esto tiene que ver mucho con el daño al glicocálix celular. Como dije, les expliqué ya el tema de las sustancias heparinoides que relanza. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Parar el sangrado. Hay todo un programa de Stop Bleeding, parar el sangrado, en donde cada letra, letra, ¿sí? Letra tiene un significado, ¿verdad? Y esto es lo que hoy día se hace. En el sangrado masivo, la pirámide del tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Parar el sangrado quirúrgico. Que no se instale la coagulopatía o decapitar la coagulopatía apenas aparezca, ¿verdad? Y esto, hay evidencias que nosotros hoy, lo que antes pensábamos fisiopatológicamente era algo de laboratorio que estábamos viendo, y hoy lo podemos comprobar y monitorizar y guiarnos a través del método viscoelástico. Lo primero es, evidentemente, algo mecánico, técnico. Hay que parar, hay que intentar por lo menos cerrar la canilla, como sea, ¿verdad? Con compresión, con packing, con lo que sea, ¿verdad? Luego ver la perfusión y la oxigenación
tisular. Fíjense que ya tempranamente pensamos en los hematíes, es decir, en los concentrados globulares, no esperamos a tanto. Sabemos que para detener el sangrado necesitamos unas condiciones básicas de temperatura, de pH, de calcemia y de hemoglobina. Fíjense nosotros en un sangrado activo, no podemos nosotros, no cuando paró de sangrar y respiramos, sino un sangrado activo necesitamos mantener una hemoglobina superior a 8, superior a 8. Lo ideal para tener una buena hemostasia es tener un hematocrito alrededor entre 27 y 30%, que equivale 8.5, 9 a 10 gramos de hemoglobina. En sangrado masivo, el hematocrito es siempre, tenemos que tener ambas cosas, hematocrito y hemoglobina, que nos van a ir guiando los objetivos y la terapia. Pensar si este paciente que está tomando también, ¿verdad? Tempranamente, cuando pensamos en la anemia, pensar también que se instala la fibrinolisis. Pensar en drogas antifibrinolíticas. Hoy día el ácido tranexámico. Sabemos que la protinina cayó en desgracia después de este estudio de Mangano, que realmente tuvo muchísimos sesgos, pero bueno, salió y ahora se están volviendo a hacer estudios para tratar de reivindicar su nombre, el nombre de la protinina, no de Mangano. Pero es difícil y aún así, con estudios bien hechos, las dosis que debemos usar a proteína deben ser muy bajas, tienen más efectos colaterales trombogénicos que el ácido tranexámico. Si hay una hiperfibrinolisis o una fibrinolisis inicial, pensar que evidentemente se va a estar consumiendo el fibrinógeno. ¿Y en qué pensamos ahí? Concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado. Posteriormente pasar a un déficit de factores. Es decir, no gritar ante la menor pérdida de sangre, plasma, como si eso fuera algo. No, pensar incluso primero en el fibrinógeno y después en los factores de coagulación. Y por último, las plaquetas. Y por supuesto, el tratamiento compasional por excelencia, que es el factor 7 activado recombinante, que bueno, ya cuando tenemos hemorragia en fase 4 o CID en fase 4, ya que el rescate es prácticamente imposible, ¿verdad? Y estas son las drogas que hoy día, con los cuales contamos hoy día, ¿verdad? En Plaza el fibrinógeno, ustedes saben, hace poco fue aceptado y bueno, ya vamos a tener dentro de poco en el mercado también. Trate de, bueno, ¿cuáles son los cambios entonces que hubieron entre las intervenciones clásicas, tradicionales y las intervenciones que hoy día con los cuales manejamos el sangrado o la hemorragia perioperatoria o traumática, ¿verdad? Hace 10 años ni se pensaba en antifibrinolíticos, hoy día se hace un bolo dentro de las 3 horas de iniciado el proceso, ya sea traumático o quirúrgico, inmediatamente, hasta 3 horas, el ácido tranexámico en bolo, 1 gramo, tiene su interés, después ya no tiene, ¿verdad? Concentrado de Matías, hoy día se hace un ratio con plasma fresco congelado. Vemos otra vez ahí que el plasma fresco congelado puede ser suplantado con un concentrado de fibrinógeno o de crioprecipitados para obtener, porque ¿qué es lo que queríamos hacer un ratio con plasma y una relación plasma y concentrado globular? Bueno, es cierto que el plasma tiene efectos antiinflamatorios también, pero no es el caso ahora, ¿verdad? Un poco disminuir el daño al glicocálix y a la vez aportar factores de coagulación, pero nos dimos cuenta que la cantidad de fibrinógeno, que es lo que necesitamos en un primer momento, cuando se está instalando la coagulopatía, lo que necesitamos es fibrinógeno, la cantidad de fibrinógeno que nos aportaba
el plasma es muy poca. Entonces teníamos que usar litros, hasta 3 o 6 litros de plasma para tener lo que podemos tener, ya sea con un concentrado de fibrinógeno o un concentrado de crioprecipitado, que en un volumen pequeño tiene más fibrinógeno que el plasma, ¿verdad? El plasma antes lo hacíamos guiados por el TP, TTPA, por el INR, el porcentaje de TP, y hoy día se hace guiados ya sea dentro de un paquete, dentro de un protocolo paquete de shock o paquete quirúrgico o paquete de combo, le decimos nosotros, combo de código rojo o combo de cirugía vascular, etcétera, etcétera. Es una forma empírica por la experiencia o bien guiados directamente ya por un método viscoelástico. Las plaquetas también se hacen de manera precoz. Antes esperábamos hasta una depresión del 90 o 120% de la volemia para empezar a administrar plaquetas, ¿verdad? Y hoy lo que nos ha cambiado mucho es el establecimiento de protocolos. ¿Sí? Protocolos no son guías. Los protocolos están basados en las guías, pero el protocolo te tiene que decir exactamente qué va a hacer quién en cada momento. Hay un responsable de hacer algo, hay un responsable de pensar, hay un responsable de buscar, hay un responsable de hacer o administrar. Siempre. No hace falta que sea una persona responsable de una cosa. Una persona puede hacer dos o tres procesos o tareas, pero tiene que haber responsables. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Es decir, un protocolo no tiene interés si es copiado de una guía. Por ejemplo, es decir, el, para entrar en cirugía programada, la hemoglobina tiene que ser igual a 13. ¿Ves? Correcto. Y si no es igual a 13 y no se opera, listo, está bien, pero se tiene que operar este sujeto, ¿verdad? Bueno, pasa a la clínica de tratamiento de la anemia prequirúrgica. ¿Quién es responsable de eso? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién va a llevar a cabo? ¿Quién le va a controlar a ese paciente que se haga su hierro, que se haga su eritropoyetina, que se haga sus folatos, sus vitaminas? ¿Quién lo va a hacer, verdad? Esas son las cosas que tienen que estar dentro de un protocolo. Las guías te dicen, pase a consultorio de tratamiento de preanemia o pase a consultorio especializado. Eso te dice la guía. Y el protocolo vos tenés que decir, pasa al consultorio con residente o con nombre, si es posible con apellido, pero para que uno pueda saber quién es responsable de esa tarea, quién va a hacer la tarea. Ahora, estas son las drogas, un pequeño sobrevuelo sobre las drogas que hacen y desde cuándo se empezaron a usar, ¿verdad? El, todos conocen el estudio CRASH 1, el CRASH 2, que fue el que relanzó el ácido tranexámico, no es una droga nueva. Eh, y está visto que su mayor beneficio es administrado antes de las 3 horas en un contexto de trauma. En un contexto de cirugía cardiovascular, por ejemplo, es otro. También se hace un bolo inicial y luego se continúa hasta por 8 horas. Es decir, el contexto clínico tiene mucho que ver. Lo que queremos señalar acá que su administración debe ser temprana. La dosis de carga, bueno, ya lo vemos, es 1 gramo en 100 ml en 10 minutos y luego el mantenimiento en 8 horas. Se puede hacer en prehospitalario, en casos de trauma, ¿verdad? Eh, y los grados de recomendación que se tienen ya en las guías europeas de manejo de la hemorragia periquirúrgica. Y hoy día esto podemos hacerlo en un paciente dentro de un contexto quirúrgico guiados por el tromboelastograma, ¿verdad? O el temograma, que sería esto que es del Roten, o el tromboelastograma, que es del TEC, ¿verdad? En las mujeres, ¿qué pasa con la hemorragia periparto?
Se puede usar en mujeres en cesáreas programadas con riesgo de sangrado por la paciente misma, por condiciones de la paciente, o en las hemorragias postpartos o del tercer trimestre. Sí. ¿Cuándo se supo esto? Con el más grande estudio que se realizó en más de 20.000 mujeres, que se llama Guman, el ensayo o el estudio Guman, ¿verdad? Y que, bueno, salió en el 2018 o 2019 terminó, pero fueron durante 10 años y se llegó a la conclusión de que el ácido tranexámico tiene una validez enorme y que reduce la muerte por sangrado en mujeres con hemorragia postparto sin efectos adversos, ¿verdad? Y debe ser utilizado lo más rápido posible al inicio del sangrado. Esto es un concepto que tenemos que tener. Sangra, empieza a sangrar que no se contrae el útero o lo que sea, ácido tranexámico, no piensen dos veces, hagan 1 gramo, aunque sea 500 miligramos, pero háganlo, ¿verdad? Incluso post-cesárea, en multíparas cesáreas anteriores, hay un gran riesgo que por más que en ese momento haya un buen tono uterino, no sabemos lo que puede pasar después, se hace en profilaxis inclusive. El concentrado fibrinógeno plasmático es, ¿qué es esto? ¿Verdad? Son miles de donantes, el plasma de miles de donantes que se van fraccionando industrialmente. Esto se somete a un proceso de inactivación viral, tiene menos efectos secundarios, se puede aplicar como cualquier medicamento, no hay que hacer grupo específico ni nada, igual que la albúmina o la inmunoglobulina. Las dosis ustedes lo pueden ver, hasta el 2016 había un bajo nivel de evidencia. ¿Qué pasa con los estudios y los niveles de evidencia? Que en los Estados Unidos, que son a ver si me explico. Las publicaciones que leemos son más anglosajonas. Queramos no. Si muy poco lee, si yo no leo alemana, si leo traducido, lo leo más tarde. Francés leo más, pero después leemos muy poco de los escandinavos. Publican mucho los japoneses y los coreanos, son buenísimos, pero de verdad, no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí. Hasta hace unos meses atrás a mí nunca se me ocurrió revisar qué estaban haciendo en Corea o qué publicaban, y me encontré con cosas preciosas que hacen, no chinos, sino coreanos y japoneses, no creo en las publicaciones chinas, esos son cuentos chinos, ¿verdad? Pero ellos tienen muy buenas publicaciones. Como dije, hasta el 2016 había un bajo nivel de evidencia. ¿Qué es lo que pasaba? Se usaba el concentrado fibrinógeno, pero los estudios no estaban bien diseñados, ¿verdad? Entonces, concluir algo para dar un grado de evidencia era un poco difícil. Y otra cosa, los americanos estaban muy reacios al uso de los concentrados, de los productos liofilizados, de los factores de coagulación. Usaban más crioprecipitado, usaban mucho plasma. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos tienen el plasma segurizado, inactivado viralmente. ¿Qué significa eso? Segurizado significa que uno va a donar hoy plasma por plasmaféresis. Si no le quitan una unidad de sangre, le quitan hasta 600 ml de plasma y le devuelven los rojos y todo el resto, ¿verdad? Eso ellos guardan hasta la siguiente vez, estudian todo, pasan por biología molecular, por la técnica de NAT, estudian todos los virus, por ende tienen un muy escasa un periodo de ventana muy cortito, y lo guardan en cuarentena. Cuando yo me voy a donar por segunda vez, que como doné solo plasma, puedo donarlo en 15 días o en un mes, y puedo donar así porque me pagan $50 por ir a donar, que es una porquería, digo yo, pero
para los estudiantes generalmente $50 le hace a lo mejor, qué sé yo lo que le hace, pero es lo que cuesta entre $50 a $70 cada vez que uno va a donar. Y uno vuelve a donar en 15 días y si todos los estudios salen negativos en ese momento, se usa el plasma de la primera donación, no de esa donación, de la primera, porque entonces se descarta todo periodo de ventana que pudo haber existido en esta primera donación. Ese es un plasma segurizado. Y a este plasma segurizado o cuarentenado se lo pasa por procesos de inactivación viral industrializado. Y ese es el plasma que ellos usan. No es el plasma nuestro, que ni siquiera tenemos biología molecular, que estamos con quimioluminiscencia, que aún tenemos días de ventana serológica para los diferentes virus y en donde la población de donantes es todavía bastante aleatoria, por decirlo de una manera elegante, ¿verdad? Entonces ellos usaban mucho y encima las industrias, porque estos están hechos por industrias, y la Cruz Roja norteamericana era una de las grandes que estaba en el mercado, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que hacen, le venden a los hospitales los componentes sanguíneos, es decir, hay un traspaso, un beneficio económico también. Acá en Paraguay también se paga por la sangre. Paraguay, Europa, Latinoamérica en general, sí, pero se paga el costo de los estudios. Es igual que el agua. El agua uno paga ESAP. No es que el agua cueste tanto. Uno le paga a ESAP porque ESAP nos garantiza de alguna manera que esa agua es potable. Nos plagueamos, compramos agua. Es decir, no compras el agua, vos lo que compras es el proceso de purificación o de hacer potable el agua que estás adquiriendo. El agua es gratis, corre por el río, por todas partes, pero hacerlo potable es lo que cuesta. Con la sangre la misma cosa. El donante lo da gratuitamente, pero hacerlo que esto sea potable, por decirlo de alguna manera, para el que lo va a recibir sin que tenga una garantía de seguridad para el que lo va a recibir, es lo que se paga. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos hay bueno, es aparte, eso no vamos a hablar de los Estados Unidos, pero era una de las razones del por qué en Estados Unidos no estaban muy interesados en usar los productos liofilizados. El concentrado de fibrinógeno en trauma, vemos que las altas anestesiológicas escandinavas eh, hicieron ya la comparación de concentrado fibrinógeno con crioprecipitado, que tiene también fibrinógeno, un paciente con sangrados. Como dije, hay fallas metodológicas. ¿Qué pasó con los diseños que había? Se le ponía concentrado fibrinógeno a los pacientes que estaban más graves y a los otros se le usaba crioprecipitado. Evidentemente el que estaba más grave no tenía un beneficio, ellos habían puesto ciertos objetivos como beneficios del estudio y no alcanzaban porque estaban luego más graves que los otros que recibían crioprecipitado. Pero bueno, es porque se empezó a usar el fibrinógeno en tanto que un medicamento compasional. El complejo protrombínico que también tenemos en nuestro país tiene su indicación absoluta para la reversión rápida de pacientes que tengan un régimen de ABK, de antivitamina K, anticoagulados. También algunas anticoagulantes orales de acción directa se pueden beneficiar con la reversión rápida de esto. Y ya hay estudios en Colombia y le seguimos un poco nosotros a Colombia, miramos que no les iba tan mal en 2 años, entonces empezamos, lo estamos usando nosotros ahora en hemorragia posparto en mi hospital en lugar del plasma, pero no inmediatamente, les voy a mostrar después cómo. Y estamos haciendo un estudio al respecto, porque el ministerio tiene el complejo protrombínico, es costo cero para paciente y ahorra mucho en utilizar plasma. Y como hoy día el Paraguay está
en el marco de exportar el plasma excedente a la Universidad Nacional de Córdoba a través de un convenio en donde no hay un beneficio económico para ninguno de los dos. Y la Universidad de Córdoba nos devuelve ese plasma que nosotros lo enviamos, ellos nos los devuelven en forma de inmunoglobulina y de albúmina, y eso abarata, es decir, es un ahorro que se hace el ministerio, el país. IPS también ya está con ese régimen. Clínicas había entrado, ahora salió otra vez. Eh, y, y con el tiempo, cuanto más plasma exportemos o enviemos, vamos a ir teniendo estos complejos liofilizados, albúmina, inmunoglobulina de manera gratuita. Los dos últimos trasplantes hepáticos que se hicieron en clínicas fueron con albúmina, que clínicas no tuvo que pagar nada, que nadie tuvo que pagar nada, porque eran lo que nos correspondía, era lo que nos correspondía por el, el plasma que habíamos enviado a, a Córdoba, ¿verdad? Hoy día no sé cómo está eso. Al Paraguay hasta ahora recibe inmunoglobulina y albúmina. Nos falta enviar más plasma para que podamos recibir fibrinógeno, que sería una gran ayuda, factor 8, que también sería una gran ayuda. Y es por eso que nosotros nos hemos propuesto de nuestra parte una pequeña gotita, usar menos plasma si podemos solucionar con otra cosa que ya tiene el ministerio, para que el país luego se pueda beneficiar. Bueno, el factor 7A les cuento que también estamos teniendo una donación, si por ahí tienen algún sangrado incoercible o algún tipo de deficiencia congénita de factor 7 y su paciente tiene que operarse. El Programa Nacional de Sangre hay que llenar un documento de justificación y se los dan gratuitamente. Cada frasco de factor 7 cuesta 4.000 euros. Y es que estamos teniendo ahora, no es mucha la cantidad, pero nos dieron en donación y si por ahí tienen les paso el dato, el chivo comercial, ¿verdad? La indicación of level del factor 7, ustedes lo pueden leer ahí, pero tener en cuenta que para usarlo tenemos que tener un fibrinógeno superior a 50. Lo ideal es que esté superior a 100, un pH correcto, un hematocrito de 24, el calcio iónico tiene que ser superior a 8 y una hemostasia quirúrgica y corrección de la hipotermia. Así tenemos que tener un paciente en condiciones ideales de hemostasia y que siga sangrando, ¿verdad? Que haya sangrado mucho, que uno haya corregido todos los otros factores que ayudan a la coagulopatía y que siga sangrando, y que uno ya le hizo todo lo que la batería que tenía y sigue sangrando, entonces se le hace el factor 7 recombinante activado. La desmopresina está recomendada en pacientes antiagregados o con enfermedad de von Willebrand y no se usa en rutina en el traumatizado que sangra. Hay un estudio, bueno, hay varios estudios, hay un metaanálisis del uso de la desmopresina en la hemorragia postparto, pero yo no, yo no. Hablemos de los protocolos. ¿Los protocolos mejoran el pronóstico de los pacientes? Sí. El solo tener un protocolo disminuye la mortalidad. Eso eh, es lo que han demostrado los estudios. Hay adherencia a los protocolos en un 67% en el mejor de los casos. ¿Cómo se implementa un protocolo? Cualquier protocolo. El equipo tiene que ser multidisciplinario. Se identifica la relación óptima de los componentes que vamos a usar con la literatura, ¿verdad? Es con las guías. Y se establece claramente cómo activar o desactivar este protocolo. Hay que hacer revisiones y auditorías periódicas y ajustes, siempre tanto validados por la práctica, empíricos, como decimos nosotros, y validados por la literatura. Es lo que hicimos con el protocolo de código rojo. Esto es un protocolo, ¿verdad?
Esto lo pueden ver ustedes en este libro. Es de acceso gratis, lo pueden bajar, está en inglés, pero está muy bien explicado, buenísimo. Y esto es un algoritmo que se usa en, en un trauma, ¿verdad? Primero, siempre considerar el estado clínico. Es lo que yo les decía, ¿no? Es igual un cardiópata que necesita dos concentrados globulares que una eh, paciente oncológica en buen estado general, aparte de su cáncer, ¿verdad? Que se va a operar de una Verten, por ejemplo. Ubicarnos en el contexto clínico, ¿verdad? Y luego ir corriendo el ROTEM, como aquí guiados por ROTEM, y con esos valores de ROTEM vamos haciendo. Y fíjense, y es para lo que les traje este protocolo, para mostrar el concepto actual del tratamiento de la hemorragia o de la coagulopatía asociada al trauma. Lo primero, y está validado por el ROTEM, el ácido tranexámico. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Fibrinógeno o crioprecipitado. Luego, concentrado plaquetario. Fíjense que en el cuarto lugar hacemos complejo protrombínico o plasma fresco congelado. Y la gente se está decantando en Europa por el complejo protrombínico porque en pequeñas cantidades, recuerden el daño que le hacíamos al glicocálix con el exceso de líquido. Entonces, necesitamos muchos litros de plasma para conseguir lo mismo. Y vamos bajando, si no estamos consiguiendo parar el sangrado, vemos otra vez eh, el, plasma fresco. Ya el plasma fresco se usa siempre ya cuando no tenés, se te están yendo de las manos las cosas, ¿verdad? No es de primera intención. Y ustedes dirán, ¿por qué aquí vamos a usar protamina? Recuerden, el daño al glicocálix te da, eh, uh, libera elementos heparinoides. Si el sangrado sigue, tenemos que ir rechequeando, ¿verdad? Y bueno, ahí después de eso ya entraríamos en factor 7 y todo. Lo que les quise mostrar en este es el orden que hoy día estamos usando. Se dan cuenta, usamos primero los medicamentos y por último los componentes eh, sanguíneos. Uno, porque hay que usar mucho de sangre, mucho componente sanguíneo para lograr lo mismo que un liofilizado lo puede hacer. Esto es el uso del fibrinógeno, es decir, ¿qué tenemos en el ROTEM, en el FIFTEN? ¿Cuánta es la dosis de fibrinógeno que esto nos indica por kilopeso, ¿verdad? ¿Y cuánto de crioprecipitado deberíamos hacer? ¿Verdad? Fíjense que cuando hacemos 6 gramos de fibrinógeno, necesitamos por lo menos 30 unidades de crioprecipitado. El otro día en una reunión clínica se asustaron cuando yo les dije, esta paciente, estamos en una reunión clínica, esta paciente usó 40 unidades de sangre y no podían creer. Y claro que usó 40 unidades de crioprecipitado, usó 10 de rojos, usó 2 unidades de poraféresis de plaquetas, esa paciente, ¿verdad? Bueno, salió, pero no debería haber usado tanto. Bueno, ese es otro caso, pero la cantidad que se usa es impresionante. Es el, esto es un poco la fisiopatología del trauma y para lo que les quise, les pongo esta diapositiva, es para que aprendan de memoria. No, va a ser tema de examen. Les quiero mostrar cómo todos los factores que actualmente influyen en la coagulopatía asociada al trauma, que también se puede traspolar con sus sesgos a la coagulopatía perioperatoria de una cirugía grande, la hipotermia, la acidosis, el daño al glicocálix, el clivaje entre el factor 5 activado y el factor 8 activado, y el daño a las plaquetas. Todo eso puede ser medido, como digo,
se lo puede ver, documentar a través del uso de los métodos viscoelásticos. Fíjense ustedes abajito, ven lo que nos da, en este caso, para la disfunción plaquetar también se usa el módulo de plaquetas del Rottenberg. Pero aparte de ese pequeño, todos tienen sus valores del tromboelastograma abajo y qué podemos hacer. Es decir, todo lo que nosotros pensamos en fisiopatología hoy lo podemos documentar a través de este medio. Bueno, pero vamos a bajar a nuestra realidad tan real. Luego quise ser que les puse un paisaje chaqueño, más real no podemos ser. Arios, somos árboles, voz que claman el desierto, ¿verdad? Pero es muy lindo este paisaje. ¿Cómo logramos nosotros hacer algo? Les voy a contar lo que hicimos nosotros en casa. En primer lugar, un equipo multidisciplinario que se puso de acuerdo. Y ese que nos está poniendo de acuerdo en nuestro hospital, en mi institución hoy día, es el equipo de anestesia. Pero que nos falta todavía socializar. No hemos logrado tener con ellos una reunión, explicarles el porqué del asunto. Entonces, como son anestesiólogos que vienen por 12 horas y se van, y de diferentes instituciones, cada uno trae de su institución madre, por así decirlo, un uso, una forma, una praxis, y se nos salen del protocolo para el protocolo de transfusión masiva o de código rojo en hemorragia postparto o hemorragia periparto. ¿Qué es lo que primero que hicimos? Ponernos de acuerdo con las cabezas, en este caso ministeriales, porque mi hospital depende del ministerio. Entonces le vemos ahí al doctor Ramallo, a la doctora Molas, al doctor Jorge Sosa. Ellos en ese momento, excepto la doctora Carolina que sigue en su lugar, pero los doctores Ramallo y Sosa eran las cabezas de la Dirección General de Salud Reproductiva del Ministerio, ergo eran los que iban los que decían ellos, todas las regiones tienen que hacer. Lo que salía del manual fueron los promotores del manual, que vamos a ver después, que serían, acá se llaman manual, pero serían las guías. La doctora Ginde era la jefa, ahora ya no, de residentes. Entonces era muy importante conseguir su adherencia. El doctor Vega, que es el jefe de la terapia, el que se encarga de validar, de enseñar, de hacer las jornadas en diferentes guardias, de mostrar por qué hacemos esto, por qué queremos hacer, a quiénes avisar, es decir, socializar. Lo elegimos a él porque al terapista nadie le discute, ¿verdad? El terapista dijo, bueno, el terapista, bueno, ya es súper cabeza pensante luego, ¿verdad? Y por otro lado, también nos pusimos de acuerdo con nuestro centro productor, que es el Centro Nacional de Servicios de Sangre, con nuestra UMT. Ustedes pueden ver allí abajo, al lado izquierdo de la pantalla, para mí, no sé de ustedes, ¿verdad? Todo el equipo del Banco de Sangre, allí en una jornada de donación voluntaria, con el jefe del departamento de ginecobstetricia, que es el doctor Santos, con sus residentes, y después con todo el hospital. Ahí vemos nosotros en un jolgorio, ¿verdad? Pero les traje esta foto porque realmente la socialización va para todo el mundo, no solamente los residentes, desde la cabeza, desde el director del hospital hasta el último residente, o hasta, no el último, sino el residente más jovencito, el R1, que fue el que hizo la selfie, ¿verdad? Todos estamos comprometidos y socializados en lo que nosotros vamos a hacer. Nos pusimos en la guía, que es el manual de normas de atención en las patologías obstétricas, y vimos el detalle de protocolo de hemoterapia, cuándo activar. Y fíjense que este protocolo ya tiene qué va a hacer la UMT, qué hace el especialista, hemoterapeuta o hematólogo, qué es lo que se tiene que mejorar, cuáles son los objetivos, cuál es el monitoreo que tenemos que hacer, a qué tenemos que llegar, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando
pase, cese, se activó el código rojo y se desactiva también, ¿verdad? Basándonos siempre en este manual, este algoritmo, estos son los algoritmos, los que están en el manual, ¿verdad? En donde ya nos señalan, nos dan el contexto clínico, a lo que queremos llegar, a quiénes avisar según el, la institución a quien está, uno le va poniendo nombres y los objetivos a dónde llegar, ¿verdad? El manual de código rojo otra vez tiene un protocolo en donde se detalla solo el protocolo de hemoterapia. Nosotros, a mí no me tocaba decir qué hacerle al cirujano, al obstetra, qué drogas usar, no. Todo el resto de las cosas que se hacen ya conjuntamente, pero también nosotros teníamos que hacer esto mientras ellos estaban en quirófano o en sala de parto, nosotros o banco de sangre ya tenía que empezar a hacer esto. Cuando las cosas, lo ideal de un protocolo es hacer fácil y que lo pueda usar el que está día a día y que lo pueda solucionar. Cuando no puede solucionar, entonces ahí se le llama al especialista. Bueno, es lo que nosotros decidimos en nuestra institución, ¿verdad? Bueno, esto es algo muy sencillo que tenemos que tener en cuenta, la compatibilidad sanguínea, y esto es lo que nosotros hicimos a nivel nacional para los diferentes eh, grados de hospitales que tenemos, ¿verdad? Porque bueno, el ministerio, ustedes saben, tienen hospitales distritales, tienen USF, unidad de salud familiar ampliada, donde se hacen partos, incluso a veces cesáreas. Y bueno, para todo eso, viendo la realidad de eso, bajamos este algoritmo y dijimos, el personal, el asistente, ¿qué va a ser el que está en quirófano? ¿Qué va a ser el personal que está en la UMT o en el banco de sangre o en el puesto de sangre o en una unidad de salud familiar ampliada que no tiene banco de sangre, que no tiene un personal específico? ¿Qué va a hacer el responsable, generalmente una licenciada obstetra? ¿Qué va a hacer? Es lo que hicimos. Bajar esa guía a las realidades que tenemos. ¿Y cómo hacemos ahora ese protocolo que ustedes vieron? Ese algoritmo brillante con lo que tenemos que tener, con lo que tenemos que, los objetivos, etcétera, etcétera. En el hospital en donde trabajo, que es el materno infantil de San Pablo, que es dependiente del Ministerio de Salud, si tenemos disponibilidad, ha sido transexámico, porque no hay en el Bademecum del ministerio, pero a veces tenemos al tiro. Cuando se activa código rojo, lo primero que hace Banco de Sangre es llevar 2 unidades de concentrado o positivo, y eso está en el protocolo, no pidan más o negativo, en un trauma. ¿Y por qué les puse el de la mujer? Porque a la mujer se le cuida más, porque si es RH negativo se va a inmunizar, la. En un trauma cualquiera, el paquete de resucitación hemoterápica tiene sangre O positiva. Eso vamos a explicar alguna otra vez si quieren escuchar, ¿verdad? O compatible, si es paciente conocido, si ya la conocemos, etcétera, etcétera, entonces lo hacemos compatible. 2 unidades de plasma, actualmente hacemos concentrado protrombínico, pero no inmediatamente, sino según resultado de TP y si la hemorragia paró, sigue, etcétera, etcétera. Rápidamente se preparan las plaquetas y el control, como no tenemos tromboelastograma, tromboelastógrafo, controlamos la hemoglobina, hemotocrito, TP, TTPA, fibrinógeno al ingreso y cada 4 horas, las primeras 12 horas. O según evolución, a veces va hasta las 24, 36 horas nos alcanzó una vez, pero salimos. Y esto logramos hablando con el laboratorio. Mira, nosotros necesitamos esto, entonces le ponemos CR, laboratorio sabe, o banco de sangre sabe que tiene que actuar de esta manera. Después se discute y vamos a validarlo. Esto estamos hace, en diciembre va a ser 12 meses. En diciembre pasado empezamos a poner. Y el concentrado protrombínico lo incluimos en marzo de este año.
y lo estamos haciendo así. Si la hemorragia posparto o periparto es nuestra. Cuando nos vienen, porque nos vienen de otro lado, lo que tratamos de hacer es comunicarnos y ir dando, a medida que van pasando con la ambulancia por las ciudades del interior para llegar hasta Asunción, paran en los diferentes bancos de sangre que están en los hospitales del interior y los bancos de sangre le entregan lo que ellos necesitan para que se haga ya la resucitación en la ambulancia. Si no, nos han llegado pacientes que ya llegaban exsanguinadas y muertas, ¿verdad? Y esto yo les quiero presentar algo que hicimos, es para el personal de banco de sangre, pero es cómo se tiene que aplicar un protocolo. Bueno, gracias. Esto es lo que tenía preparado. Si tienen alguna pregunta, alguna murmuración o comentario, estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta para la doctora? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nada más, yo quisiera felicitarle a la doctora por esta serie de disertaciones que nos parecen desde un punto de vista muy interesante y que nos llevan un poquito a ahondar más en este tema tan apasionante que tenemos que manejar un poco más los anestesiólogos. Entonces, de parte nuestra querida doctora, entonces te agradecemos mucho la ayuda que siempre nos brindas. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Espero haber
que les haya servido en algo, que si llevan esto, cómo hacer un protocolo, si sacan el protocolo para sus hospitales, sus instituciones, y sobre todo saber el rol que ustedes juegan en el tratamiento de la coagulopatía perioperatoria. Es sumamente importante. El especialista entra solamente cuando está todo perdido, más o menos. Doctora, ¿podrías refrescarnos sobre dónde se consigue el ácido tranexámico? Estaba mirando y solamente en los vademecum de Paraguay figura como comprimidos y en tópicos. Sí. Perdón. Estoy con mi micrófono, ¿verdad? Sí, se te escucha bien, doctora. Ok, genial. Nada, nosotros se consiguen en clínicas, es decir, en farmacias que están frente a clínicas de San Lorenzo se consiguen. También se consigue en una farmacia que está en el centro y cerca de la Cruz Roja. Y si para cirugías programadas, nosotros también esto lo hacemos comprar a las pacientes y suele entrar de clorina. No sé si puedo decir eso. Pero en Paraguay realmente es eso. Se consiguen en farmacias particulares, no está en el vademecum del ministerio y eso. Estaría bueno hacer un estudio ahí en nuestro hospital, realmente. Yo por lo menos, por mi parte, te puedo decir que trabajo en los 3 hospitales que estoy, hago la parte de obstetricia. Y nos topamos bastante seguido con casos de sangrados postparto. Sí. Estaría bastante interesante. Sí, como dije, en nuestro hospital el único sector que fue reacio, que sigue reacio a la socialización del protocolo que estamos aplicando es el sector de anestesiología, tristemente, ¿verdad? No hemos logrado ninguna reunión con ellos y bueno, y ahora después de esto, mucho menos todavía reunión con nadie. Sin embargo, lo estamos trabajando por guardias. Entonces, lo que hicimos con la adherencia total del jefe de la terapia, que es uno de nuestros grandes colaboradores, es el equipo, de hecho tenemos un equipo de obstetricia crítica, de la cual soy miembro también, entonces este equipo de obstetricia crítica es el que sale al frente. Y conseguimos que primero se use el crioprecipitado como aporte de fibrinógeno, ilustrando a la gente de la UMT. Es decir, cuando la gente grita plasma en quirófano, el anestesiólogo o la anestesióloga grita plasma, y sabemos que es un código rojo, el de UMT sabe que lo primero que tiene que llevar son los 2 rojos, deja eso, que es al tiro, 5 minutos, pero 5 minutos porque estamos muy cerca nomás, y el siguiente paquete que lleva es algo amarillo, pero es el crioprecipitado. Y plasma solamente se usa si el terapista dice que sí, ¿verdad? Sí, hemos llegado así un poco, hemos hecho algunas cosas un poco dictatoriales, pero es porque aún no hemos conseguido socializar con el equipo más importante, que es la anestesiología. Ya. ¿Alguna duda que alguien tenga? Yo quiero hacer un comentario breve. Gracias a todos por tus charlas. Realmente a mí me aclararon muchas cosas. Pero lo que evidentemente quiero hacer un comentario y bueno, tal vez pueda hacer una pregunta también, pero tenemos que avanzar nosotros, ¿verdad? En monitoreo e intervención adecuada de los condicionantes hemostáticos, ¿verdad? Que claramente la doctora en la pirámide esa que yo creo que
Me gustaría ver otra vez esa pirámide de como tratamiento que nos mostró la doctora, en donde los condicionantes de la hemostasia están muy abajo, obviamente son la base, ¿verdad? Y sobre todo el tema de la temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos un control térmico cero, ¿verdad? En el hospital es realmente complicadísimo tener un termómetro, colocarle al paciente y más todavía generarle calor activo, ¿verdad? Para que no esté a 34 grados, eso en nuestro paciente 33 o más, inclusive en pediatría ni hablar, ¿verdad? Eh, el tema del control ácido básico correcto, ¿verdad? Saber que no es sobrehidratar, cuándo corregir un exceso de base, eso todavía sigue siendo un problema para nosotros, la corrección de la calcemia, la medición del nivel del calcio iónico y la corrección del calcio iónico con este cloruro de calcio, ¿verdad? Y no gluconato, o sea, todavía menciono mucho eslabones antes del ácido tranexámico y eso es lo que realmente me preocupa, ¿verdad? Que hacen a los cimientos de un tratamiento hemostático adecuado que todavía nosotros no cerramos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos mucha tarea nosotros todavía pendiente, ¿verdad? Y también un poco parar las orejas, ¿verdad? En el sentido de escuchar lo que dice la doctora de la experiencia de otros centros, ¿verdad? Y saber que el centro donde trabaja la doctora tuvo que derivar en estas actitudes, pero que realmente eso es problemático porque el anestesiólogo es finalmente el medio que está haciendo el tratamiento inicial, ¿verdad? Que es el que va a determinar el pronóstico finalmente del paciente cuando llega a la terapia. Eso ya lo bueno o lo malo ya se habrá cocido, ¿verdad? Entonces es importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso también y tener ese gesto de humildad de escucharle a todos los otros especialistas y aprender un poco de ellos, ¿verdad? Ese es más o menos mi comentario, ¿verdad? Y decirle a la doctora que si nos puede mostrar otra vez antes de irse ese triángulo de cómo se construye el tratamiento, me encantaría ver otra vez, sí, brevemente, aunque sea. Gracias, doctora. Sí, de hecho, esta presentación la voy a pasar al profesor Walter. Sin problema la pueden tener entonces ustedes. Eh, el conocimiento tiene que ser socializado, no hay problema. Voy a ver si puedo presentar otra vez. A ver, no, dejaré presentarme. Dijo. Está algo compartido, doctora, tu pantalla. Tenés que poner nomás ya el PowerPoint. Ah, ok. A ver, esto tengo que borrar. Esta es la que querías, ¿verdad? ¿Esa? ¿Qué me pasó? Bueno, esa es de la que me hablabas, ¿verdad? Sí, doctora, es lo que quiero, lo que quería nomás hacer énfasis, por eso este triángulo es para mí demasiado útil, ¿verdad? Es que en la base de las pirámides, nosotros estamos hablando de fibrinógeno, ¿verdad? Estamos hablando de factor 7 recombinante, todo espectacular, ¿verdad? Pero todavía nosotros no aseguramos el buen uso coloide y cristaloide, todavía nosotros no controlamos la temperatura de nuestro paciente durante la cirugía, todavía el exceso de base, tenemos mucho delay para retornar, o sea, sacamos un gas, no viene después de una hora, o sea, no sirve. Todavía no sabemos cuál es el calcio iónico y cuando es bajo nos reponemos con cloruro, sino con gluconato, ¿verdad? Que sirve también, pero no es inmediata la corrección, etcétera, etcétera. Eso es lo que me quiero referir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir construyendo esta pirámide hasta llegar a este factor 7 recombinante y realmente hacer un tratamiento racional. O sea, tenemos todavía muchos eslabones que están flojos, ¿verdad? Y esto realmente hace una cadena de cuidado. Si el eslabón perfusión, oxigenación no está bien, condiciones básicas no está bien, entonces eso es lo que me parece preocupante, ¿verdad? Y tenemos que trabajar sobre eso, ¿verdad? Sí. Y obviamente acá en esta fase, estas tres fases que se ven ahí, están dentro del quirófano. No están fuera del quirófano, están en actividad quirúrgica, perfusión, oxigenación y condicionantes básicos, están dentro del quirófano. Cirujano y anestesiólogo tienen que construir esa base. Así es, doctor. Entonces, no entiendo tu desazón, pero esta es la que quiero que quede. El trabajo en equipo, doctor, con todos, es ir y hablar y mostrar y convencer, ¿verdad?
hay gente que lo va a va a convencerse porque lo decís vos, ¿verdad? Es decir, por, una, por un sometimiento a la autoridad legítimamente constituida. Pero hay otros a quienes hay que mostrarle y demostrarle y sobre todo ir auditando. Porque de qué vale que vos quieras, eso que me decías, tu gasometría, el retorno te viene dentro de 100 años y medio, ya no te sirve. Con laboratorios, si ustedes recuerdan, esto, que sea cada 4 horas, nos costó convencerle a la jefa del laboratorio y ella, a todo su equipo, porque decía, ¿qué es lo que piden toda la hora? Hemoglobina, hematocrito y fibrinógeno. ¿Para qué quieren cada 4 horas? Porque ellas, la doctora se manejaba con criterios de costo, no sé, que me gastan todo mi reactivo, tengo esto, no sé, o realidades de esos servicios que yo desconozco, ¿verdad? Pero cuando fuimos, conversamos, la hacemos partícipe, mostramos cosas. Es decir, de repente uno dice, ¿qué va a entender? Y con todo el respeto del mundo lo digo, una bioquímica no sé, del crash syndrome, ¿qué le va a importar? No, todos tenemos cerebro, algunos más que otros, pero si entendemos el conocimiento se socializa, es muy importante. Y nosotros lo que hicimos es llegar a acuerdos, como digo. Cuando se dice código rojo se activa y otra cosa, la honestidad, eso es algo que no olvidé, la honestidad en el pedido, pero eso se logra otra vez con la socialización, con el consenso. Porque ¿qué pasaba al principio? Todo era código rojo. ¿Para qué? Para que la sangre llegue más pronto, no más, ¿verdad? Entonces, activa, no, es así. Cada activación o cada pedido se hace la auditoría. ¿Fue o no bien hecho esta activación? ¿Quién activó? Y famoso, hay gente que la hace activar al R1. No. R1 no puede activar nada. R1 es mirón. Es decir, con el respeto al R1, para estos casos. Nosotros no aceptamos y hablamos con eso, con el director que sacó una resolución, o no sé cómo se llama, un papel, en donde decía que toda solicitud o activación, solicitud de transfusión normal, simple, programada, o activación de protocolos de emergencia o activación de código rojo, no pueden estar hechas por un R1. Si están hechas por un R1 no son válidas. Y si hay un desenlace negativo, el culpable directo es el jefe o de la guardia o el jefe de quirófano o el anestesiólogo. Y también con los anestesiólogos, ante una mala activación o un mal uso, se le demuestra. Esto no es así, pero es la auditoría constante. Y esto hasta que se implante, se instale esa cultura. Pero así nosotros sabemos que si quirófano o sala de parto o a veces terapia, también nos avisan, está viniendo código rojo, qué sé yo, de Mariano Bocalonso, están derivando al San Pablo, nos derivan, ¿verdad? Enseguida avisan a Banco de Sangre y Banco de Sangre ya prepara su combo. Dejan todo, eso también sabe el personal de Banco de Sangre, tenemos un muy buen coordinador en la UMT y sabe también, a veces, sabe que una vez que se activa código rojo tiene que conseguir plaquetas. No sabemos si vamos a usar, muy pocas veces llegamos a eso cuando son nuestros pacientes, cuando nos vienen de afuera usamos todo lo que hay. Y el Banco de Sangre consigue todo, por eso también fue el consenso con el centro productor, en nuestro caso, ¿verdad? Y con la Red Nacional de Sangre, eso implica IPS también, que cuando nosotros pedimos por código rojo, se saca de donde sea. A veces es IPS el que nos provee, a veces es el nacional, y se ponen los medios. Nuestro director pone una ambulancia a nuestra disposición. ¿Se dan cuenta cómo es un todo completo? Es decir, esto, no sé más ni dónde está esto.
Es un trabajo en equipo realmente. Y es un compromiso de todo el equipo. Porque si mi director a veces no le encuentra al ambulanciero, el de banco de sangre me llama y me dice, doctora, no hay ambulancia, no sé dónde están. Director ya llama, ya se ve por qué no estuvo, por qué no se atendió lo que banco de sangre cuando había código rojo. Había que traer plaquetas de no sé dónde. Y el coordinador que está ahí presente, ahí abajito, es el que consigue y está comprometido con eso. Claro que tenemos activaciones fuera de lugar. También hay activaciones que no deben ser activaciones, pero como yo les digo, es mejor prepararse siempre para la guerra y que se haga un bocadillo pu antes que sea la guerra y nosotros estemos preparados con un ajito. Entonces, y fuimos aprendiendo de a poco a activar y a desactivar y a ir usando y a confiar en ese protocolo. Y sobre todo a los grandes, a nuestras cabezas, lo que les interesa son los resultados que tenemos en el manejo de las coagulopatías en las gestantes. Han salido pacientes que en otros casos hubieran muerto, ¿verdad? Y hemos podido guiar a nivel nacional el tratamiento prehospitalario. Y mientras venía de camino, les cuento una anécdota así rápida, que venía de Piribebuy, de un privado, entró a operarse una cesárea, se encontró el cirujano con una placenta pércreta, no sé cómo llegó hasta ese nivel sin haberse estudiado, no importa eso, es lo que se encontró. Era un domingo, y Dios es grande, esa mujer no tenía que morir evidentemente, y estaba un cirujano de emergencias médicas que se fue a comer en la casa de su mamá, y se le llamó, se fue, entró, hizo packing, no sé qué es lo que hizo, lo que sí que... Y Piribebuy no tiene banco de sangre. El hospital distrital de Piribebuy no tiene banco de sangre. No había sangre. Esa paciente salió con su packing, sin sangre en la ambulancia, en KQP, porque se activa código rojo a nivel nacional y nosotros estamos al tanto, San Pablo, ¿verdad? Va código rojo para ustedes, de tal lugar, mujer, etcétera, etcétera. Bueno, desde San Pablo le llamamos a la directora, a la Carolina Molas, que es la directora y la responsable de la red. Ella ordena a KQP que prepare el pack para código rojo, es decir, los concentrados globulares, en ese caso eran 2 concentrados globular A, 2 plasma A, perdón, 2 concentrados globular O, 2 plasma A. Ahí no tenían crío precipitado, pero con eso por lo menos que llegue. Lleva el del banco de sangre, llega la ambulancia ahí, para ahí la ambulancia, le entrega, y el terapista de KQP dice, no, hagan goteo lento. Por supuesto, el licenciado enseguida nos llama, es decir, le llama, hablamos en inglés, español, portugués, y le dijimos al DCM, chorreales esa sangre, chorreales, que no tiene prueba cruzada, chorreales, pero no lo digo yo, que a mí nadie me conoce, lo dice en el ministerio, lo decía, lo ordenaba la directora nacional del programa de sangre, es decir, es igual que el decano te llame y te diga, hace. No sé ni si vamos a hacer eso en clínica, si se va a hacer porque no somos tan obedientes, pero en el ministerio es diferente, hace y hace. Está el protocolo, está la ley. Lo que sí que se hizo, esa paciente llegó viva, salió, estuvo 5 días en la terapia, salió de alta, se fue caminando a su casa, se ligó el uréter se había seccionado, se hizo una reconstrucción del uréter, es decir, fue una paciente complicadísima, por supuesto la histerectomía también, eso ya va de suyo, ¿verdad? Pero se trabajó coordinadamente y se trabaja coordinadamente desde Ciudad del Este, a veces también nos han venido de Presidente Franco, de Hernandarias, y vamos monitorizando, y eso lo hace el jefe de la terapia, que lo va monitorizando y diciendo, bueno, háganle esto, háganle lo otro, paren en tal lugar ya tienen preparado, en caso de hemorragias, ¿verdad? Los combos, SEME ya sabe qué tiene que hacer,
que no tiene que pensar, que no tiene que discutir, tiene que hacer nomás. Y para eso están las autoridades que le dicen, te protege un protocolo nacional. Tenemos una ley, yo como autoridad máxima dentro de esa ley hicimos este protocolo, está avalado. Si algo resulta mal, en todo caso va a ser contra el Estado paraguayo, que hizo mal su protocolo, que no pensó bien, pero no contra el que está actuando en ese momento. Claro que son casos de hemorragia masiva, ¿verdad? A lo que voy es que, doctor, no te desesperes, no creas que en el San Pablo tenemos todo, pero hemos llegado a tener rápidamente las cosas porque hemos ido a hablar con la gente, a mostrarles lo importante que es que ellos nos hagan llegar lo suyo, y ellos pelean por tener sus gasometrías. No teníamos fibrinógeno, era algo que no había, un reactivo que no había, ahora tenemos. Tiene un montón de cosas. Hace poco, hasta ahora tenemos todavía una paciente con una falla hepática fulminante, factor 5, lo pudimos hacer en el Nacional, bueno, ya está saliendo ya ahora, pero hay que moverse, hay que hablar, 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 y no se tiene todo. Por eso les mostré qué es lo que hacíamos nosotros. No, esto es lindo, es lo que podemos hacer. Hasta marzo llegábamos hasta el plasma. Ahora pudimos conseguir concentrado protrombínico. No, es que nos dan alegremente. Tenemos que ir a hacerle firmar hasta, no sé, hasta el Papa Francisco, justificando que usamos, por quién usamos. Nos da el San Jorge. Al San Jorge le fuimos, le explicamos, le hablamos, bla, 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 bla. Las plaquetas de aféresis nos da IPS, a veces el CENSA, pero es un trabajo en equipo siempre, y mostrar los resultados, mostrar, contar. Nosotros acá, cuando sale cada paciente, le llamamos a todos los implicados, mirá, salió tal cosa, está alta, gracias, porque esa es otra cosa. Trabajamos, y nadie se acordó después de la del laboratorio para decir, che, gracias, qué suerte, a tiempo me llegó tu gasometría. Voy a decir, no tengo por qué agradecerle, es su trabajo. El reconocimiento y el agradecimiento hace mucho. Eso es lo que yo aprendí. Es nuestra experiencia. No somos los mejores del mundo, pero hacemos lo que podemos, pero no de forma sumisa, sino esto tenemos, vamos a meterle con esto. Tenemos una pelota de cuero, genial. Hicimos una de trapo, igual vamos a jugar el partido. Va a ser peor, pero vamos a pensar en comprarla de cuero, demostrando que eso. Y ahora nuestra próxima adquisición y nuestro próximo objetivo es poder tener fibrinógeno en el San Pablo disponible para las embarazadas, y el ácido tranexámico. Ya se pidió en esta licitación que ahora está todo parada porque, bueno, por lo que ya saben, ¿verdad? Pero yo creo, doctor, que no hay que eh, desesperarse ni bajar. No tengo lo mínimo, empezar. Cuando nosotros empezamos en clínicas, el trasplante hepático, no teníamos lo mínimo, pero peleamos y salió. Y ustedes tienen un hermoso equipo ahí que tienen que sacarlo a flote. Tienen para las plaquetas y para el ROTEM en sí. La plataforma plaquetas y la plataforma ROTEM. Y eso tienen que sacarlo adelante, tienen que empezar a usarlo en cirugías cardíacas, en cirugías grandes, empezar a usar y ir validando y ir contándole a la gente lo que tenés. Es decir, no para que te aplaudan, pero para decir, mira, tenemos esto, hicimos esto, como esas criaturas. Ser como niños, como dice el Evangelio. Es decir, tu hijo, qué sé yo, camina 2 pasos y todo el mundo le aplaude, ¿verdad? Y un escéptico diría, pero tiene que caminar nomás luego. Ya tiene 1 año y medio y tiene que caminar, es su obligación caminar. No, así la aplaudís. Y así también nosotros seamos así. Digo, bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, chisme?
Doctora, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? La doctora Lorena Félix. Yo también quería apoyar lo que Héctor dijo, ¿verdad? Que en cirugías así complejas que se están o se estaban realizando antes en clínicas, sobre todo en el CMI que nosotros compartimos, necesitábamos más apoyo, ¿verdad? De la parte de insumos técnicos. Por dos motivos no podemos a lo mejor eso transmitirles en conocimiento a la gente que se va formando, porque no tenemos eso cómo transmitir nosotros, lo que muchos ya conocemos. Yo sé que Héctor tiene mucha experiencia, se maneja súper bien en otros centros, se formó en varios ambientes, en cardio, en muchos tipos de cirugías, ¿verdad? Y como él dice, no es solamente optimizar para que el residente esté bien formado, sino la calidad de cómo sale el paciente, de el retorno que te da el terapista, porque trabajamos en conjunto con la gente de terapia cuando son cirugías grandes, y ellos mismos se dan cuenta y eligen los días, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer cuando hay una persona ya con ese conocimiento? O sea, como él dice, nuestras limitaciones no son solamente de conocimiento y de aplicar, sino necesitamos esa base, ¿verdad? Una base de equipos para poder no empezar, porque empezamos en un momento, pero se fue a pique. Entonces, en ese sentido, para acompañar lo que él dice. Y en otro, yo quería invitarte, porque ahora estoy como jefa del servicio de anestesiología del pediátrico, a ver si podrías también darnos este tipo de charlas, iluminarnos en muchas cosas, porque como vos bien dijiste, en tu propio centro y en tu propio hospital, los médicos son formados de distintos niveles de conocimiento, vienen de muchas partes, entonces podemos tener conceptos más claros y tener mejores resultados. Sin problema, doctora. Yo me di cuenta, a todo el mundo le fundió un poco sus programas, sus planes, esto de la pandemia del COVID, ¿verdad? Habíamos conseguido ya con la doctora Carolina Zarza, que es la jefa de anestesia en San Pablo, que es súper accesible, da gusto con ella, hacer en cada guardia para tomar a a las diferentes guardias de anestesiología, pero vino esto y se nos fue todo al bombo, ¿verdad? Sí, pero no, está siempre. Lo único que hicimos en el San Pablo, como no logramos fíjense que esto es algo nuevito, me quejo porque soy vieja nomás, porque del diciembre del año pasado que estamos aplicando, es el tema con anestesia, entonces le dimos el viraje, como no logramos socializar y contarles a ellos el por qué queremos hacer, porque es cierto, yo entiendo, esta madrugada me llamaban y me decían, ahora quiere que se le haga la transfusión. Ese que me dijo, ahora no lo llamen chincho, ¿verdad? Pero, ¿por qué me va a ordenar, verdad? ¿Verdad? Estilo, bueno, dejémoslo ahí. Pero claro, después el médico, con excelente, ¿verdad? Me dice, doctora, tengo, qué pucha, si no me iba ahora, iba a ser no sé qué. Era paciente cardiópata, tenía stent, estaba disneica, encima es oncológica. Es decir, sí o sí teníamos que hacerle, ¿verdad? Si no, no podía, y no es su culpa que haya empezado a sangrar a la madrugada, una hemorragia digestiva, post-quimio, etcétera, etcétera. Es decir, pobrecita, no tenía de otra, pero cómo la forma de dirigirte, el que me haya dicho, ahora a mí ya me encinto, yo de entrada le iba a decir, no sé, no quiero, no puedo, ¿verdad? Pero sin embargo, si le contás a la gente las cosas, y eso te pones en el lugar del otro, nos dio, y con en anestesia lo que hicimos es eso, ¿verdad? Por guardias. Y los jefes de guardia. Hay jefes de guardia que son más o menos, hay algunos que son totalmente cuadraditos, que no es que son cuadrados, sino que ya son reacios a cambiar prácticas que las vienen realizando desde siempre, ¿verdad? Y entonces es mostrarle, mira, esto es lo nuevo. Y hay otros que son muy genios, ¿verdad? No, pero yo estuve en Colombia y hice esto, y yo estuve, no sé.
Y sí, está todo muy lindo, todo muy fashion, pero acá nosotros queremos hacer esto, dejarnos hacer. Y si no resulta, genial, pero por ahí resulta y mira, si, eh, da gusto. Lo único que da gusto, después nos reunimos, mira, salió esta paciente, salió lo otro, da gusto, a pesar de nuestras limitaciones. Sí, así Tenemos mismo, da muchas gusto. cosas en el ministerio, una parte de reactivos, pero me doy cuenta yo que los servicios laboratorios y imágenes y banco de sangre, que son las logísticas, cómo ellos se encamisan. El jefe del banco de sangre, realmente uno se fue, le explicó, a pesar de que es un licenciado, le di la bibliografía, etcétera, etcétera, y él está más encamisado que yo hoy día. Así, da gusto porque te consigue y se mueve, porque se siente parte de la solución. Ya no es parte del problema, no, es más, laboratorio es el problema. Laboratorio es la solución. Banco de sangre no es el problema, es la solución. Mira, si ellos no hacemos nada, y es cierto, no les volveo. A veces me dicen que soy medio con la terapia, pero no les volveo. Eso es cierto, de ellos depende. Ahora me falta convencerle a los anestesiólogos, una vez que pase lo del COVID, vamos a ir con los anestesiólogos. Gracias, doctora, muy amable. Y a las órdenes para lo que quieran. ¿Sí? Bueno. Creo que podemos cerrar, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, Excelente charla. bueno, para cuando quieran, a las órdenes, ¿sí? Dale, doctora. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes. Sí, gracias. Mm-hmm.